Ok. Buenas, Buenos días, Miguel. buenos días de nuevo. ¿Qué tal? You cannot start video because the host has stopped. Ok. No Vale. puedo arrancar vídeo. Estás grabando, por cierto. Se inicia ahora en un momento, me parece. Ah, sí, perdón, Miguel, que estoy en una llamada con un compañero de No te trabajo. preocupes. Sí, dime. Ajá. Lo único, muteate, por favor. Ah, ok, listo, Miguel, disculpa. Un tema semi-urgente. Ok. No te Bueno, preocupes. yo Bueno, yo dejo esta pantalla aquí y son -5, o sea que hasta las 11 o hasta las 12 no empezamos con la grabación, vamos. Perfecto, yo lo que hice, te comento, es cerrado. Reiniciar la máquina. Estoy cerrando todo, incluyendo Chrome, incluyendo cualquier tema de mensajerías para que no me Vale, consuma el RAM. Entonces esperamos que esta vez vaya un poco más rápido. perfecto, seguro que sí. Sí. Bueno, entonces vuelvo en 5. Vale, yo dejo esto aquí abierto, no te preocupes. Perfecto. Gracias.
Muy buenos días a todos. Por mi reloj son las 12 de la mañana. Vamos a dar 2, 3, 4 minutos de cortesía para la gente que quiera entrar un poquito más tarde y empezamos el webinar de novedades de Autodesk 3 Max. Muchas gracias.
Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar de presentación de novedades de Autodesk 3D Max que impartimos tanto digital como Autodesk. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, soy responsable del área de marketing en digital y hoy me acompaña Jean-Paul Giancarlo, que es técnico especialista para soluciones de media y entertainment de Autodesk. Para facilitar el buen desarrollo de este webinar, os pedimos pues que silenciéis vuestros micrófonos y si tenéis alguna duda, algún problema, por favor, os rogamos que utilicéis el chat que tenemos a vuestra disposición para resolver aquellas dudas que tengáis acerca del producto, la presentación que estéis viendo o cualquier otro tipo de problema técnico. Hemos dividido la presentación en una pequeña presentación corporativa de digital para aquellos que no nos conocéis y luego Giancarlo presentará todas las novedades de lo que es el producto 3D Max enfocado a cada una de las industrias y las características que dispone. Para los que no nos conozcáis, bueno, en Digital somos un equipo dedicado a apoyar a las empresas del entorno principalmente industrial y audiovisual y lo que le aportamos son soluciones tecnológicas a los desafíos que ellas tienen y siempre de la mano de los principales fabricantes durante los últimos 25 años. Uno de los principales fabricantes con los que trabajamos o del cual somos reseller es Autodesk. En este caso disponemos de la acreditación Gold Partner y la especialización de Media Entertainment. Ser Gold Partner en Autodesk significa que Autodesk nos certifica con recursos técnicos, comerciales y administrativos para desarrollar proyectos en cualquier industria y de cualquier tamaño e índole. Principalmente las soluciones que distribuimos de Autodesk son tanto la Media Entertainment Collection, que dispone de Autodesk Maya, Autodesk 3D Max, Autodesk Arnold, Recap Pro o Sketchbook, y también soluciones del entorno Open, como pueden ser AutoCAD o AutoCAD LT. Y recientemente hemos adquirido la distribución de Shotgun, que es un gestor de proyectos para entornos creativos y audiovisuales, sobre todo en cloud. Otro tipo de soluciones que disponemos o que distribuimos dentro de lo que es digital son distribuciones para animación y grafismo, principalmente dedicadas a medios de entretenimiento, como pueden ser con soluciones Autodesk, Foundry, Blackmagic o Rodian Sword. Otro área importante dentro de digital es el área de postproducción y efectos visuales, donde disponemos de herramientas principalmente para lo que es la postproducción de vídeo, series, películas o animaciones. Esto está muy ligado con nuestro área de almacenamiento, el cual disponemos de soluciones principalmente para almacenamiento que soportan flujos de trabajo de 2K, 4K y 8K. Principalmente lo que hacemos es adaptar la solución en función del fabricante a cada una de las necesidades que puede tener nuestro cliente. Esto está muy ligado también al área nuestro de contenidos y de backup. Al final, las empresas del entorno de entretenimiento y medios necesitan tener sus archivos siempre disponibles y con la mayor calidad posible. Por eso disponemos de una serie de servicios para maximizar y garantizar que el cliente puede recuperar sus archivos en caso de pérdida o error de los datos. Un área también que desarrollamos mucho es el área de restauración y gestión de lo que es el material de cine y vídeo. Principalmente trabajamos con soluciones de software y hardware. En este caso el hardware son escáneres Cintel que lo que hacen es digitalizar aquel material de cine antiguo y convertirlo a un formato que a día de hoy se pueda luego modificar y restaurar. Y por último tenemos un servicio de venta, digamos, de soluciones que son cámaras profesionales, cámaras para cine, para televisión e ingesta de monetización, todo lo que es relacionado con la industria audiovisual. Y por último queremos mostraros unos clientes pues, que confían en nosotros y en los cuales hemos implementado diversas soluciones. En primer lugar, queremos mostraros un cliente, Anima Kitchen, donde hemos implementado soluciones como Maya y Arnold, también Workstation certificadas de HP, y esta empresa lo que se dedica es a hacer producciones de series en función de animación. Un cliente muy similar es Koi Animation, donde también hemos implementado y formado a la gente, a sus empleados, en productos como Autodesk Maya y Arnold para lo que es el renderizado. Principalmente Koi Animation es conocido por la serie Pocoyo, de los cuales son los creadores. También hemos implementado soluciones HP, principalmente para trabajar en remoto, sobre todo en temas o en la época de COVID. Otro de nuestros clientes un poco referencia es Do Productions, donde hemos implementado soluciones de postproducción, en este caso de la empresa Foundry, como puede ser Nuke, y donde trabajan principalmente en series como La Casa de Papel o películas como El Signo de Caronte o incluso en anuncios de televisión para la marca Peco. Un cliente
que ha confiado en nosotros para sus proyectos de digitalización. Es en este caso la Filmoteca Elías Querejeta, donde adquirió un escáner Cintel y lo utilizan para la restauración de su material filmográfico. Y por último, un ejemplo de Mercury Films, donde aquí hemos implementado soluciones de almacenamiento y backup principalmente para lo que son postproducción de todos sus materiales filmográficos. Y por mi parte es todo. Voy a dar paso ahora a Jean-Paul y Giancarlo para que os muestre las novedades de la nueva versión de 3D Max. Vamos a ver. Me parece que ya puedes, Jean-Paul. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver, muy bien. Vale, buenos días a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por asistir el día de hoy, que mi nombre es Jean-Paul Giancarlo, Technical Sales Specialist para medios de entretenimiento en Autodesk. Hoy quisiera hablarles un poco de los updates, que es lo nuevo que tenemos dentro de 3ds Max de la última versión 2022. Desde viewports, rendering, modelado, baking y seguridad. Vamos a ir uno a uno viendo un poco. Haremos una pequeña demo en Max, solo para mostrar ciertas soluciones de modelado. Pero empezando por el viewport, ha habido unas grandes mejoras, como por ejemplo shader support o soporte para shaders. Ahora podemos ver roughness en el viewport, clear code, por ejemplo, como vemos aquí en el viewport también. Y ahora también tenemos soporte para matte shadow directamente en el viewport. En este primer ejemplo vemos cómo perfectamente se puede ver este mapa de roughness, el cual está siendo básicamente cambiado aquí a través de un Excel, el fondo básicamente para ver cómo se vería en distintos escenarios. Y con un material físico, pues podemos ver aquí el roughness, cómo podemos ir ajustando y viendo el resultado directamente dentro de 3ds Max. Por el lado de Matte Shadows, vemos que es tan sencillo como aplicar el shader Matte Shadow. Inmediatamente ya tenemos el resultado en el viewport, lo cual nos facilita muchísimo la manera de trabajar, ¿no? Ok, en la parte de Viewport Effects, tenemos ahora soporte para hacer tone mapping en múltiples viewport, también DOF o Depth of Field y Screen Space Ambient Occlusion. Aquí podemos ver como en distintas viewports, ¿verdad? Distintas ventanas gráficas se puede cambiar y ajustar los parámetros, por ejemplo, vignetting o el color de global, etcétera. Podemos aplicar distintos efectos, como aquí, y cada una conserva y recuerda digamos, los settings o los parámetros. Aquí vamos a ver, en este caso, cómo también soportamos materiales de Open Shading Language para lo mismo. Y cómo podemos ajustar temas como profundidad de campo, etcétera, directamente aquí en el viewport podemos mirar. Tenemos un modo de high quality o buena calidad, gran alta calidad, la cual se puede cambiar, se puede ajustar, se pueden ajustar ciertos parámetros, por ejemplo, como el ambient occlusion, que ahora se ve muchísimo mejor, o sea, muchísimo más real comparado con versiones anteriores. Y bueno, también tenemos un efecto muy simpático, se llama Bloom, donde podemos dar efectos tipos de postprocesado y como vemos aquí en estas diferentes imágenes de ejemplo que nos han dado clientes. Y vemos que los resultados son súper bonitos, por ejemplo, comparados con el resultado que te puede ofrecer Eevee de Blender, bastante bonito. Casi se puede decir que para un renderizado final. Entonces, para recapitular, vemos que en las mejoras de viewport tenemos roughness support, clear code, matte shadow, múltiples tone mapping en múltiples ventanas, profundidad de campo, screen space ambient occlusion, bloom. Tenemos un nuevo sistema de presets, high quality mode ha sido mejorado muchísimo y ahora tenemos también un presentation mode que vamos a ver justo ahora.
Activamos Presentation Mode y lo bueno que tiene Presentation Mode es que es compatible con múltiples monitores. Se podemos llevar esto a un monitor, por ejemplo, extra que podamos tener. Seguimos trabajando dentro de la interfase de Max, quizás en un modo estándar, un modo normal, que no produzca mucho peso, y luego vemos el resultado final en el Active Shade en el otro monitor. Esto nos ayuda a iterar muchísimo más rápido, sobre todo si lo hacemos con Arnold Render, ¿verdad? Porque podemos utilizar toda la fuerza de la GPU y podemos ir muy, muy rápido. Siempre recomendamos que se actualicen los drivers de las tarjetas GPU. Sabemos que Arnold de momento funciona con NVIDIA. Solo tarjetas de NVIDIA, básicamente. Y bueno, recomendamos muchísimo la RTX, la Titan, la última está maravillosa. La 380 también está maravillosa. En la parte de renderizado, también tenemos varias mejoras. Por ejemplo, tenemos ahora en la parte de Open Shading Language, OSL, mejoras en el tenemos HDR Loader, HDR Lights, Bitmap Random Tiling también fue añadido. En este caso, como podemos ver en la ventana de aquí abajo, podemos hacer tiles aleatorios, básicamente. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, cómo cargar un ambiente HDR, o una imagen, un HDR. Editamos, podemos editar directamente, podemos inclusive añadir múltiples. Vamos a ajustar evidentemente la rotación y vamos a verlo reflejado en el material, directamente en el viewport de 3ds Max. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se puede hacer un blur del background, del fondo, aumentar los samples para que se vea cada vez mejor. Hasta 256 samples se puede ver. Vale. Aquí en OSL también ya habíamos demostrado en el pasado esto, cómo combinar diferentes materiales, etcétera, y hacer materiales aleatorios por ejemplo, este tipo de casos, como por ejemplo la madera flotante, etcétera, donde tenemos muchísimas variaciones e historias, pues podemos utilizar varios mapas, combinar, etcétera. Y generar resultados muchísimo más interesantes, evidentemente. Ok, en la parte de PBR o Physically Based Render Shaders, por ejemplo, tenemos un shader PBR simplificado, bastante más sencillo, y un PBR Importer, cual es bastante interesante para ver. Vale, voy atrás. Aquí en este vídeo vamos a ver un poco cómo podemos importar estos materiales PBR directamente a la escena y el cual automáticamente va a crear un shader para nuestro objeto que seleccionemos. Vamos sencillamente a importarlos. Aquí tenemos una cantidad de ellos donde podemos tener normales, metalness, etc. Roughness, un color de base. También tenemos una excepción, que es la oclusión. Por ejemplo, aquí podemos ver los settings de esta importación, qué componentes o qué reglas de componentes tiene este PBR Base Shader. Sencillamente seleccionamos y creamos el material. Como ven, las conexiones se hacen automáticamente a su debido slot, a donde tienen que ir, básicamente, o sea, base con base, metal con metal, roughness con roughness, ambient occlusion con ambient occlusion, normal map con normal map. Esto lo detecta a base de las reglas que se han impuesto en el shader anteriormente. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, donde podemos inclusive importar múltiples materiales, en este caso extraídos de una librería,
que bien si los podemos conseguir bien en Substance, en las galerías, o perdón, en las librerías de Substance o de cualquier otro. Podemos importar todas ellas. Como ven, se crean automáticamente y se pueden visualizar en el viewport. Inclusive en High Quality podemos ver, por ejemplo, el efecto que puede causar un vector map o un normal map o un mapa de desplazamiento, por ejemplo. En cuanto a Max2A o Arnold dentro de Max, básicamente hemos hecho ahora el render dialog based on Qt. Podemos ver la ventana de Arnold ahora de Arnold Render Frame. Tenemos también tenemos la opción de cambiar el multiplicador de resoluciones dentro del viewport de la ventana gráfica. Y tenemos ahora una serie de nodos de postprocesado, un espacio para solamente esto, al igual que lo que se llama un light mixing o combinación de luces, que ahora mismo vamos a ver. En la parte de ActiveShade Resolution Multiplier, en este caso de que estamos hablando, o sea, mucha gente tiene monitores 4K, y estos 4K, evidentemente, si quieres trabajar e iterar un poco más rápido, digamos, con el producto final, pues evidentemente tienes que renderizar sí o sí ese tamaño, esos 4K, lo cual puede tardar un poco, ¿no? Puede hacer que vaya un poco más lento. Entonces, para optimizar los tiempos de trabajo, etcétera, vemos que la resolución es 4K, pues sencillamente ahora tenemos la opción de bajar a un octavo, por ejemplo, a un cuarto, y trabajar mucho más rápido directamente dentro de la ventana gráfica o el viewport de 3ds Max. En este caso, ayuda, como vemos aquí, un tema de look development, cambiar luces, hacer arreglos, etcétera, etcétera. Lo típico. Ahora, como les decía, el render dialog o esta ventana de render ahora toda completamente hecha con Qt. Y bueno, algo que para mí súper importante, ahora dentro de Max tenemos la habilidad de ver el Arnold window, o sea, del render de Arnold. Que por un instante, a ver, no me quiere andar. Así que lo siento mucho, yo me esperaba este tipo de temas técnicos, pero tenemos una solución muy rápida. Darle play aquí y empezamos de nuevo. Vale. Vamos a abrir ahora la ventana de Arnold o Arnold Render View. Como vemos, para la gente que también trabaja con Maya, vemos que la ventana es prácticamente la misma. Tenemos todo lo que teníamos anteriormente en otros plugins de Arnold. El típico workflow, donde podemos cambiar el tipo de AOV, por ejemplo, aquí a la izquierda, ver el beauty o solamente, yo que sé, specular, cualquiera de estas cosas. Podemos aislar también luces, como vemos aquí. Tenemos la habilidad de aislar ciertos componentes que podemos seleccionar. En este caso estamos seleccionando luces, por lo cual solo vemos cómo afecta este objeto esa particular luz. Tenemos Region Render, básicamente selecciona por región, que dentro de Arnold es una opción bastante significativa, ya que nos ayuda a ir muchísimo más rápido en particulares áreas, por ejemplo, donde tenemos que mirar un mapa de desplazamiento o enfocarnos en una textura en particular. Podemos ir viendo todo esto, podemos ir cambiando parámetros, podemos aislar solamente el objeto, como decía anteriormente. Y las siguientes bondades, por ejemplo, de hacer una comparativa con distintas imágenes. También tenemos el Debug Shading Mode, como en todos los demás, donde podemos ver sencillamente lo que sería solamente iluminación o solamente oclusión. Podemos hacer debug, por ejemplo, de las VVs, entre otras cosas. Ver el wireframe, a ver qué tal se ve, normales, como decía, etcétera, etcétera. Object ID. Y siempre ver cómo cada una de estas luces afecta a cada uno de estos, en estos modos, ¿no? Cómo se ve realmente el modelo sin textura o cómo afecta la textura, cómo afecta la sombra, etcétera, etcétera. Bueno, occlusion. En la parte post-processing o post-procesado, este es un workspace relativamente nuevo.
Ahora lo podemos ver inmediatamente en la ventana de Arnold también. Estos componentes se llaman imagers y tenemos una lista larga, la cual se puede usar para aplicar ciertos efectos de postproceso sin tener que recurrir a una herramienta como 3ds Max, como After Effects, por ejemplo, o como Nuke. En este caso, podemos ver que podemos ajustar, por ejemplo, el balance en blanco, el white balance, cambiar temperatura, el modo. Podemos añadir, por ejemplo, color corrects y podemos ir cambiando, por ejemplo, saturación, contrastes, gamas directamente dentro de la ventana de Arnold y en muchos de los casos sin necesidad de renderizar nuevamente la imagen. Como aquí, exposición igualmente. Tenemos Lens Effects para hacer efectos de blooming, por ejemplo, entre otras cosillas. Como tarda un poco en el terminar el render. Y una vez termina, aplica el efecto. Ven aquí, por ejemplo, con ruido, sin ruido. Vemos que el denoiser siempre se pone al final del stack para su mejor funcionamiento, evidentemente. Ahora podemos ajustar cosas como Lens Effects, cosas por el estilo, sin necesidad de renderizar y conservando este denoiser que tenemos acá, ¿verdad? Que está de último, conservando esa propiedad del denoiser. Esto nos ayuda, evidentemente, a trabajar pues, muchísimo más rápido directamente dentro de Max, vuelvo y repito, sin necesidad de ir a un software de postprocesado como After Effects o Nuke o Fusion o cualquiera de los más predominantes o típicos. Vale, ahora hablando de Light Mixing. Light Mixing es una herramienta que también tiene un tiempo. Esta herramienta básicamente igualmente nos facilita trabajar con la parte del look development junto con el resto de imagers. En este caso apagamos todas las demás porque queremos hacer una serie de ajustes antes de renderizar y tener el efecto final, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo se ve la escena si apagamos ciertas luces o si cambiamos, por ejemplo, la exposición, la intensidad o inclusive el color. Y como vemos aquí, sin necesidad de renderizar múltiples veces o cada vez que apagamos o encendemos una luz. Eso nos salva pues, muchísimo tiempo. Esto sucede gracias a que toda esta información se almacena en la tarjeta gráfica, en el buffer de la tarjeta gráfica. La parte de modelado, ahora vamos aquí. Hay muchísimas mejoras en la parte de modelado. Aquí yo quiero hacer al final un pequeño break para hacerles una pequeña demo. Yo no soy de 3ds Max, pero inclusive para mí se me hace súper sencillo trabajar con Max y modelar ciertas cosillas aquí hoy día. En la parte de retopología, por ejemplo, tenemos el modificador de retopología que es maravilloso. Todo el mundo está súper contento con él. Ahora hemos añadido 3 nuevos algoritmos de retopología. Se ha mejorado muchísimo el modificador de subdivisión y se ha mejorado, también se ha creado un nuevo modificador para limpiar las mallas de nuestros polígonos. Aquí vamos a ver un pequeño workflow donde tenemos un objeto muy denso, que es el caso de este gato, y utilizando herramientas de horneado o baking, podemos extraer muchísimo de la calidad de la textura que ofrece ahora mismo, ¿verdad? Como, por ejemplo, quitando las normales, quitando mapas de roughness, quitando mapas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso lo hacemos y luego que tenemos este modificador de retopología que vemos ahora, podemos reducir la cantidad de malla que tiene, lo ponemos a computar. En este caso utilizamos Reform y vemos que tenemos una malla muchísimo más limpia, respetando los quads, respetando una serie de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esto ahora? Sencillamente quitamos o exportamos los mapas que necesitamos o los principales, por ejemplo, el Beetle Metalness, Normals, etcétera, que son los mapas que ayudan mucho a dar esa vida, digamos, o ese realismo en la textura, ¿no? Acompañado junto con una malla bien definida. En este caso, como vemos, podemos seleccionar el output, qué tipo de output, a dónde va, que queremos extraer directamente de este shader. Y nos aseguramos de quitar cualquier tipo de blurring effect o filtro por el estilo, porque lo queremos es tener una textura completamente limpia. De manera de cuando
comparamos estas dos mallas, ¿verdad? Tanto la que es súper densa con la que fue optimizada con el modificador de retopología, pues se ven prácticamente iguales, ¿no? O sea, conservamos muchísimo de esa calidad y evidentemente, pues ganamos más que perdemos calidad, ganamos. Em, este es otro ejemplo donde este se usa mucho en tema videojuegos. Aquí podemos ver cómo tenemos diferentes niveles de detalle o LODs. En todos estos perritos vemos que tienen muchísimos detalles y evidentemente para lograr esta cantidad de detalles pues necesitamos muchísima malla anteriormente. Hoy en día con los algoritmos de retopología de Max, en conjunto con estas técnicas de importación y exportación de mapas, vemos cómo podemos lograr algo completamente realista, impresionante realmente, ¿no? Ahora quiero hablar un poco acerca de las herramientas de retopología utilizando booleans, por ejemplo. Aquí tenemos esto, que es como una especie de casco. Vemos cómo se ha formado con esta serie de cubos o herramientas, luego fue texturizado, ¿no? Pero esto fue todo utilizando booleans. Ahora pisando la letra X podemos acceder al menú de modifiers, podemos poner un slide y empezamos a modificar. Por ejemplo, el slide ha sido mejorado muchísimo, muchísimo más rápido, muchísimo más veloz. Tenemos es adaptativo, o sea, tenemos un edge length, por ejemplo, tenemos para ajustar regularidad, threshold, etcétera. Esto es importante hacerlo sobre todo cuando vamos a hacer retopologías. En este caso, a veces cuando utilizamos booleans, pues es difícil conseguir los edges o los bordes, por lo cual utilizar esta técnica pues facilita muchísimo un mejor resultado a esta herramienta de retopología. Podemos cambiar los distintos tipos de algoritmos. En este caso utilizamos Reform. Después podemos utilizar, por ejemplo, para terminar el nuevo mejorado modificador de simetría. Y ya tenemos un modelo completamente terminado. Bonito, al cual le podemos aplicar sencillamente un Turbo Smooth o alisar ciertas partes, por ejemplo. Aplicar un chamfer, podemos hacer digamos, una limpieza final. Y lo bueno es que conservamos este historial dentro del stack, ¿no? Finalmente podemos aplicar un Open Subdiv que se va a ver maravilloso en el viewport. Subdivide también ha sido mejorado exponencialmente, sobre todo en este tipo de geometrías complejas que normalmente vienen de CAD o otro tipo de softwares. Vemos que tenemos el Auto Edge, pero también podemos elegir una cierta cantidad de parámetros como smoothing groups, por ejemplo, UV channels, Boolean seams. Podemos especificar exactamente lo que queremos. Sin embargo, el algoritmo, cuando está en auto, puede analizar el objeto y crear un output súper bonito, cosa que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a trabajar mucho más rápido, a conseguir una malla muchísimo más limpia, que sería mucho más fácil de deformar y que se deformaría evidentemente mucho mejor porque la malla es limpia y tiene, digamos, el flow o la curva de la malla sigue un delineamiento correcto. Está claro que para cualquier caso, dependiendo de lo que queramos hacer, cómo queramos deformar esta malla, tenemos diferentes maneras, ¿no? de utilizar el subdivide. Pero bueno, aquí por ejemplo, un caso muy típico es el caso del modelo de CAD, el caso del modelo de otro software que vienen así, completamente sucios luego de la exportación. Pues lo traemos a Max, aplicamos esta serie de algoritmos, esta serie de modificadores para conseguir una malla muy limpia en muy poco tiempo, que no nos va a dar problemas para renderizar, que no nos va a crear problemas de normales o de ningún tipo, ¿verdad? Esa es la intención con este nuevo, digamos, pipeline de modelado y retopología dentro de Max. Aquí vemos, por ejemplo, el típico caso para videojuegos, por ejemplo, donde tenemos un sculpt o una escultura que viene de ZBrush o Mobbox o cualquier software, aplicamos
nuestras herramientas de retopología, como bien vimos anteriormente, extraemos mapas, etcétera, etcétera, y al final tenemos un resultado maravilloso con muchísimo menos cantidad de polígonos, que son muchísimas veces completamente innecesarias. De otra manera, al mismo tiempo, vemos que nos facilita también, por ejemplo, hacer un rig para que el objeto deforme muchísimo mejor. Vemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí hay otro workflow donde tenemos, por ejemplo, este mesh completamente pesado, lleno de mallas, muchísimo detalle. Utilizamos el modificador de Pro Optimizer 5%, bajamos o reducimos casi toda la malla y le aplicamos un reform y tenemos un resultado bellísimo en nada de tiempo, que también puede ser utilizado para deformar un objeto mucho mejor. Entonces, para recapitular, hablando de retopología, vimos el modificador de retopología. Sabemos ahora que tenemos 3 algoritmos diferentes para retopolizar nuestros modelos, dependiendo del tipo de modelo. Hemos mejorado muchísimo el subdivide, del subdividor, el modificador, y un nuevo Mesh Clean Modifier. Haremos un poco ahora de ciertos improvements también, o de arreglos o mejoras dentro de, por ejemplo, el modificador Relax, Auto Smooth, Simetría, Slide Extrude Modifier, por ejemplo. Aquí vemos por el Auto Smooth Performance ahora es muchísimo mejor. Vemos en 3ds Max 2021 que un caso por el estilo podría tomar 56 segundos, ahora toma 2. En Extrude Performance también es maravilloso en este tipo de, por ejemplo, de escenarios donde quizás traemos un objeto de Illustrator o unas curvas de Illustrator directamente a Max, queremos extruir, nos hace un desastre y muchísimas veces, en muchos de los casos, la extrusión se convertía en algo extremadamente lento. Aquí básicamente normalizamos las splines, normalizamos todas las letras, las líneas, perdón, las curvas. Y vemos que el performance del extrude es maravilloso. Ahora Relax preserva el volumen, cosa que es muy importante para mucha gente. Hacer el Relax dentro a un modelo anteriormente no preservaba correctamente el volumen del modelo. Ahora podemos subir las interacciones del modelo y vemos que tenemos la opción de Preserve Volume. Este Preserve Volume nos mantiene todo ese nivel de detalle que tuvimos anteriormente. Esto funciona maravillosamente, por ejemplo, con modelos que vienen sido escaneados, ¿verdad? Utilizando fotogrametría, entre otras cosas. Hay un nuevo modificador Slide, que es muchísimo más potente, mucho más robusto. Ahora también nos da diferentes axes, X, Y, Z, lo cual podemos voltear, hacer un flip, por ejemplo, y tenemos las mismas opciones de siempre, pero añadidas estas 3, mucho más rápido. Cabe destacar, sobre todo con meshes o mallas muy densas, como es el caso aquí. Como podemos ver, un mesh bastante denso, muy triangulado, muy feo, pero el slide lo corta como mantequilla con un cuchillo nuevo. Ningún problema. El modificador de simetría, también mismas mejoras, como vemos aquí. Podemos modificar el gizmo y cambiar, digamos, la dirección de la misma manera en 3 axis. Tenemos opción de count, por ejemplo, la cantidad de veces que hacemos simetría. Cosa bastante interesante. Aquí vemos un poquito cómo podemos cambiar un modelo muy rápidamente, muy drásticamente, por ejemplo, para hacer una turbina de un avión o un objeto futurista, por ejemplo, que son normalmente hard surfacing o son objetos duros, ¿no? De superficies que son normalmente difíciles de modelar. Este era un pequeño demo, pero este me lo voy a brincar. Otra cosa que también ha sido mejorada muchísimo es el Edit Poly. El Edit Poly también sobre mallas muy densas, pues requería
computar, ¿vale? Y era mucho menos rápido. Hoy en día, pues, vamos en paralelo, podemos computar estos cambios o, digamos, estos pulls o jalones de vértices de una dirección u otra, pues muchísimo más rápido, ¿no? La matriz se calcula muchísimo más rápido, ya que lo calculamos en paralelo. Recapitulo entonces el tema de Modifier Improvements. Vimos un Relax Modifier que preserva el volumen, una mejora en el Auto Smooth en todos sus parámetros, una gran mejora en el modificador de simetrías, al igual que el Slice o el picador, cortador y el Extrude también. Ahora, esta es la parte donde quisiera yo por un segundo y no mucho tiempo, me voy a ir a 3ds Max y voy a hablar un poco acerca del Smart Extrude. Pero el Smart Extrude en básico, ¿qué hace? Solamente utilizando Shift más mover la cara, podemos, por ejemplo, hacer un Extrude, pero también podemos remover caras redundantes y tenemos lo que se llama el Cut Through Mode, de manera de que si una cara atraviesa otra, pues inmediatamente se hace un hueco y se sellan, digamos, los vértices para quedar como un polígono limpio. Esto sobre Editable Polys o Edit Polys. Entonces ahora mismo voy segundo aquí 3ds Max y voy a mostrar el tema como muy rápido. Lo único que necesito ahora es convertir este cubo a Edit Poly. Bien podemos seleccionar bordes, edges aquí o bien con el clic izquierdo y seleccionar, por ejemplo, polígonos. En este caso voy a seleccionar 2 polígonos y con Shift voy a moverlos cuantas veces yo quiera. Puedo mover. ¿Qué más puedo hacer? Pisando Shift puedo también hacer un Inset, o en este caso un Scale. Ahora sí, vuelvo a hacer lo mismo, siempre pisando Shift, puedo generar un hueco. Ese hueco se genera automáticamente y los puntos se cierran. Básicamente es lo que queremos ver acá, ¿verdad? Esto lo vamos a ver aquí. Edge Faces, Wireframe Override. Ok, como vemos aquí está el mesh limpio como debe ser. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, haciendo esto, podemos conectar caras. En este caso, quizás que vamos a hacer un puente de esta cara a esta otra cara. Pues tan sencillo como que pues los unimos y voilà. Ya queda hecho el puente. Podemos seguir trabajando como normalmente y lograr cosas maravillosas en muy poco tiempo. Yo, como les decía, yo no soy un artista de Max. Yo toda mi vida he trabajado con Maya, solo un poco tiempo con Max y veo que esta es una herramienta que puede pues ayudar muchísimo a trabajar más rápido sobre todo este tipo de modelado, ¿no? Pisando la X ahora pues puedo hacer, por ejemplo, un slice como lo vemos acá. Si no sabían de esta herramienta o solamente pisando X, te va a traer esta ventanita donde puedes buscar comandos y cuando estás por encima del comando te va a decir exactamente qué es lo que hace, ¿no? Y te hace inclusive una pequeña animación. Aquí vemos que lo tengo, por ejemplo, en X, el slice, y puedo remover negativo, positivo, como quiera. En este caso remuevo esto y puedo ir quitando, poniendo capas, por ejemplo. Añadir un cap aquí, no me gusta, lo quiero más pequeño o lo que sea. Puedo también hacer uno nuevo y cortar en distintas direcciones, como vemos aquí. O puedo hacer un flip de cada uno de ellos. Básicamente esto es una manera, inclusive si estamos modelando, yo qué sé, imagínate una cara, estás modelando una parte, estás enfocado en la nariz, pues haces un slide, picas el modelo a la mitad, luego aplicas una simetría. De la misma manera, si pones solo S, Y, ves que tienes aquí la simetría, puedes aplicar tu simetría e ir trabajando como normalmente hacéis el día a día, ¿no? Básicamente. Pues son muchas de las cosas que esto facilita. Bueno, entonces para continuar, perdón, aquí. Voy a continuar ahora un poco un flow de lo típico de que vemos o que podemos hacer con el Smart Extrude dentro del entorno.
Aquí vemos cómo se van limpiando las caras inclusive, ¿no? Básicamente lo mismo que les mostraba yo dentro de Max. Pero tenemos aplicaciones maravillosas, cosas como esta que se pueden hacer muy rápidamente. Este tipo de escenas se construyen mucho más rápido con Smart Extrude. Bridge Mode en Cut Through es lo que ya vimos ahora, cómo podríamos conectar. Esto me lo salto. Ahora quisiera hablar un poco de baking, de texturas dentro de Max, ya que no solamente mejoras dentro del baking, sino hay una nueva plataforma completamente nueva hecha para hacer horneado o baking, por ejemplo, de PBRs. También tenemos Procedural Graph Baking o procedimental, no sé cómo se dice en español, lo siento. Animation Support, tenemos soporte para animación también. UDIMS Support o soporte para UDIMS, que es súper importante si tenemos cualquier material traído de, por ejemplo, Mari o cualquier otro software para pintar texturas. Lo podemos ver directamente, lo podemos también soportar dentro de 3ds Max. Aquí hay un ejemplo muy típico que me está haciendo piquito la pelota. Vamos a ir de nuevo aquí. Ya lo vamos a reparar para que esto camine un segundito. Mil disculpas. Ya por lo menos sabíamos cómo repararlo. A ver. Aquí vamos. De nuevo. Este es el típico ejemplo, ¿verdad? Donde quitar texturas pues ayuda muchísimo, por ejemplo, para hacer videojuegos pequeños de Android, iOS, etc. Tenemos aplicar, por supuesto, un on-wrap. Tenemos que tener unas texturas, evidentemente, y podemos luego hacer un bake to texture utilizando Arnold. Como vemos, hemos seleccionado ambient occlusion, diffuse, roughness, normales, etc. Los típicos mapas, o los más típicos mapas, ¿verdad? Esos también los tenemos en modo presets, los más típicos. Vemos que podemos cambiar el file tab, PNG, el que quieras, y también tenemos un output en particular que queremos extraer, ¿no? Ese output es importante seleccionarlo. De otra manera, pues no lo va a hacer correctamente, ¿no? Tenemos ahora el tipo de mapas, el normal maps es tangent, que va a sincronizar con 3ds Max, evidentemente, que es donde lo queremos utilizar. Ahora vemos que sencillamente de esa misma resultado, pues podemos sacar inmediatamente a un shader y conectarlo automáticamente. ¿Qué es la belleza de este nuevo sistema? O sea, que nos genera todo esto automáticamente, nos importa Max, y aplicamos textura, y aquí vamos. Este es el resultado final. Seguimos con el siguiente Assets. Este es otro ejemplo. Este me lo brinco. Ok. Aquí estamos creando un Physically Based Material, o PBR, y vemos cómo vamos a conectar en esta ocasión manualmente a cada uno de los mapas que corresponde, ¿verdad? Asignamos el material, vemos que tenemos una silla de lo más linda que se ve súper bonito dentro de la ventana gráfica de 3ds Max. Ahora tenemos dentro del OSL, ya que es un OSL, podemos cambiar cosas, por ejemplo, como la rotación del HDR directamente al shader. Ya vemos también cómo podemos ver también cosas como roughness, vector maps, etcétera, etcétera. Lo que les comentaba acerca de cómo maps paradigmas, tenemos ahora presets para los más típicos usados. Finalmente, y esto es todo por mi parte, por el lado de 3ds Max, quería tomar un tiempito para hablar acerca de la parte de seguridad. De herramientas de la seguridad de la escena. Básicamente, en el año 2015 nosotros sacamos Security Tools para Autodesk, 3ds Max, al cual se le van haciendo mejoras, se va, digamos, actualizando año a año, según, digamos, la data que podemos ir recolectando de distintos clientes. Pero, ¿qué estamos haciendo con respecto a esto?
herramientas de seguridad de escena expuestas para eliminación de malware, opciones de eliminación de malware que forman parte de las preferencias de seguridad, que se puedan marcar, que te puedan notificar sobre las actualizaciones de security tools que están disponibles en el App Store, de manera que sepas, "Oye, hay uno nuevo, puedes inmediatamente instalarlo", es la recomendación. Estos son todas mejores prácticas para los usuarios, que se mantengan las herramientas de seguridad de escena actualizadas para todos los usuarios y de hecho poder mantener habilitadas estas herramientas de seguridad de la escena o un informe de soporte técnico de Autodesk, darle un informe de soporte técnico para Autodesk inmediatamente si hay algún comportamiento sospechoso. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, el malware removal, podemos quitar o habilitar o deshabilitar la protección, también pedir que nos notifique update, como vemos acá, y tenemos esta ventana de mensajes que no va a prevenir que sigamos trabajando, sin embargo, nos puede advertir acerca de algún script de la escena, bien sea de Python o lo que sea, que bien puede ser malicioso. Para esto tenemos lo que se llama la ejecución segura del script de escena o SSI. Este básicamente va a bloquear comandos de MacScript que le parezcan inseguros. Esta ejecución de procesos de comandos de los archivos y de archivos arbitrarios. Inclusive se bloquea también el código de Python, de todos los métodos de interfaz MacScript de Python, básicamente, siempre y cuando consiga algo malicioso. Esto también se puede revertir, como vemos aquí. Podemos quitar o deshabilitar estas opciones de Block Python Script, Block Third Party.NET Code, Block MacScript System Commands, todo esto se puede bloquear. De manera que cuando tengamos alguna sospecha de que un archivo puede tener algún código que está dañando la escena, pues que no se ejecute y así poder abrir la escena y rescatar la data más importante. Finalmente tenemos lo que se llama un pipeline ready, o ¿qué eso qué quiere decir? Que cualquiera de estas configuraciones se puede personalizar a través de una línea de comandos y también se puede personalizar a través de variables de entorno o environment variables. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Creo que hemos acabado de hecho un poco antes, así que voy a parar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, John Paul. De nada, de Muchísimas nada. Y gracias. bueno, ahora podemos pasar a preguntas. Supongo que tenemos Perfecto, sí. 8 minutos. Tenéis el chat a vuestra disposición para aquellas personas que queréis hacer algún tipo de pregunta, bien técnica acerca del producto, acerca de la solución en cuanto a represiones. Estamos a vuestra disposición para aquello que nos queráis preguntar. Vale. Nos pregunta una persona, Jean Paul, ¿qué herramientas de modelado en Max crees que puede usar el diseñador para trabajar más rápidamente? Vale. Pues bueno, como les había mostrado anteriormente, pues todas las herramientas de modelado que tenemos ahora, pues facilitan muchísimo al artista a trabajar muchísimo más rápido, a tener varios algoritmos de retopología para diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Bien sean modelos más em, orgánicos o inorgánicos o duros, etcétera, pues podemos utilizar estos algoritmos y mejorar, como vemos también las herramientas de simetría para modelado por ejemplo, de caras, cosas complejas, el slice, por ejemplo, o sea, hay una gran cantidad de herramientas ahora dentro de Max que el Smart Extrude sobre todo, o sea, aprender a usar el Smart Extrude, saber que existe, tener acceso a estas herramientas, lo antes posible, utilizando la ventana de búsqueda de comandos, la X, por ejemplo, el que no estaba enterado, sencillamente es eso, pisar la X y buscar todos los tipos de comandos, pero todas estas mejoras, no solamente en retopología y modelado, pues ayudan al artista a trabajar muchísimo más rápido. Perfecto, muchísimas gracias. Jordi nos pregunta si han mejorado el control de ejecución de scripts o comandos externos en Autodesk Max 2022. Sí, correcto. Y como lo vimos en las últimas dos slides del deck, sí, ahora tenemos la opción de quitar, de deshabilitar o habilitar ciertos comandos, tanto de .NET como MacScript, como Python. Y también tenemos una ventana segura, ¿verdad? Donde Max está siempre analizando los scripts y buscando scripts maliciosos. Perfecto.
Nos preguntan qué versiones de 3D Max podré utilizar si me suscribo a la versión 2022, que es la actual. Sí, Creo que hasta 3 anteriores, ¿puede ser? bueno, de momento tenemos hasta 5 Hasta 5. opciones, sí. 5 versiones al pasado. Lo que yo no recomiendo, pero si es necesario, pues evidentemente podemos ir a través de Autodesk Knowledge Network. También el asistente de Autodesk se puede pedir acceso a la última versión, no sé si se puede decir, a la quinta versión atrás. Normalmente a través digamos, de la cuenta de Autodesk se ve, creo que hasta 3, si no me equivoco, pero tenemos acceso a hasta 5 versiones. A ver si hay alguna más. Tenemos una relacionada con la integración con Shotgun. Entiendo que se refiere a gestión de proyectos o cómo descargar o subir archivos, entiendo, desde Autodesk 3D Max a Shotgun. Sí, correcto. Bueno, hoy en día todo esto se hace automáticamente a través de Shotgun. Bueno, anteriormente utilizábamos Toolkit, ahora tenemos Shotgun Desktop. Y Shotgun Desktop básicamente analiza el ambiente, busca las herramientas que son compatibles con Shotgun e instala los scripts para cada uno de los software. En este caso, o los plugins para cada uno de los software. En este caso, 3ds Max tiene una versión de Shotgun o una implementación de Shotgun muy, muy robusta. eh, Al igual que todas las de Shotgun, pues tiene todas las herramientas suficientes para buscar un archivo, ¿verdad? Para hacer un snapshot, hacer un comentario, marcarlo si está en progreso o no está en progreso. Las herramientas están todas dadas y dentro de Max y ya no hay la complejidad de tener que saber acerca de Python o cualquier otro lenguaje de programación para integrarlo al pipeline. Ya se hace automáticamente. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué tarjeta gráfica me recomiendas para trabajar con 3D Max? ¿Alguna en especial, Jean Paul? Aunque el Bueno, tema de tarjetas gráficas está complicado últimamente. sí, dependía, sí, está muy complicado, sí, gracias a la criptomoneda. Pero bueno, yo para mí particularmente, de las que yo he hecho review, la NVIDIA GeForce, la RTX 3090, desgraciadamente no disponible, y cualquiera de las RTX, la Quadro, yo por ejemplo tengo la Quadro 6000, la RTX, pero en base a costo, etcétera, las nuevas de NVIDIA, la verdad, la RTX, tanto la GeForce como la Titan, son maravillosas. Y son las que yo recomendaría, y sobre todas las cosas para la persona que va a trabajar en el área de renderizado, que quiere iterar mucho más rápido con Arnold GPU o la GPU de Arnold. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ver el chat. Pues parece que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a todos por asistir. Trataremos de colgar lo antes posible el webinar que hemos realizado en nuestras redes sociales. Y poco más. Invitaros al próximo webinar que hacemos de Bifrost dentro de justamente 15 días. Nada más, que tengáis un feliz día, un buen día. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Feliz día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.